tenemos el concepto de lo que es fidelidad y es pues ser fiel, ¿no? Obviamente. Pero nos damos una idea cuando por nacionalidad tenemos una fidelidad con nuestra patria. Así se supone que cada mexicano, que cada colombiano, cada ciudadano de cualquier país es fiel a ese país, hay esa fidelidad que es por nacionalidad, pero muchas veces cuando cambian los gobiernos, se les llama traidores a la patria a los que no están de acuerdo con el gobierno. Entonces, es una fidelidad que es muy, por así decirlo, relativa, ¿no? O sea, no es, como dijo una vez John F. Kennedy en un discurso, no te preguntes qué puede hacer no te preguntes qué puede hacer tu patria por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu patria. Pero analizándolo más profundamente, si se dice, no te preguntes qué pueden hacer los que están en el gobierno por ti, sino que qué puedes hacer tú por los que están en el gobierno, pues es un poquito diferente, ¿no? Entonces esa fidelidad, una fidelidad real, una fidelidad duradera y mutua, es una fidelidad que viene de un pacto que es ese compromiso que se adquiere voluntariamente por las dos partes, un compromiso serio y duradero. Es el que vamos a ver aquí en este pasaje, con el que tenían David y Jonatán, y que nos ayuda a entender mucho de lo que es el pacto de Dios con nosotros. Dice, vamos a ver del versículo 10 al 17 del capítulo 20 de Primera de Samuel, y dice así la palabra de Dios. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana, a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba como a sí mismo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos nuevamente gracias por toda tu bondad, por esa bondad y gracia que se muestra en tu evangelio, en tus palabras. Y te pedimos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu para que tu palabra mora en nosotros, que nos haga ver tu rostro, resplandecer en nuestra vida, que podamos tener esa confianza que viene de ese pacto incondicional de gracia que tú nos has
ofrecido. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda también a los que no están aquí con nosotros, llévales también de tu gracia y tu misericordia, de tu palabra, alimenta sus corazones, sus almas, y hazlos pues perseverar también. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo para tu gloria. Cuando el rey Saúl estaba persiguiendo tenazmente a David, quien huyó para ir a refugiarse con el profeta Samuel. Había un gran acoso, lo alcanzó también ahí en este lugar donde estaba, y huyó también de ahí, dejando al profeta Samuel para ir al único lugar donde creía que podía hallar refugio. Acudió a Jonatán, el hijo del rey, quien había hecho un pacto de Dios con él. Un pacto muy especial porque era ante Dios, de parte de Dios, con Dios como testigo y como garante. En ese pacto se había prometido misericordia, una bondad misericordiosa con Dios como testigo. En nuestra vida hay tiempos de prueba, de confusión, de persecución y de temor. Y solo existe una opción para encontrar refugio. Debemos ir a Jesucristo. Tenemos un pacto de Dios, una relación con Jesús basada en su amor sacrificial por nosotros. Esa relación de pacto nos da acceso al Padre en tiempos de necesidad. Nuestra fe depende de esa verdad. Pertenecemos a Dios, estamos en pacto con Él. En Dios tenemos su bondad misericordiosa, tanto para el tiempo presente como para el futuro y hasta la eternidad. La bondad constante de Dios, su misericordia, Dios la prometió para su pueblo aquí, en esta tierra, y se extiende hasta el reino eterno. Dios no cambia. Su fidelidad está dentro de la relación del pacto que estableció con nosotros. En este pasaje vemos tanto a Jonatán como a David confirmar el pacto entre ellos y actuar fielmente de acuerdo a las promesas hechas delante de Dios. A nosotros esto nos recuerda las promesas hechas por Cristo, tanto para nuestra vida terrenal, como por ejemplo la que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y las promesas con respecto al estado eterno, como la de que está preparando un lugar para nosotros, para que estemos con Él en la casa de su Padre. En Juan 14:3 dice Cristo: y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entendemos que si Jonatán y David pueden ser fieles el uno al otro en amor fraternal, Cristo será infinitamente más fiel a cada uno de sus santos.
Dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pues regresando a nuestro pasaje, en la fidelidad al pacto, dice el versículo 10, dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando él haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Bueno, ellos dos habían acordado que David no se presentaría a la comida de la celebración de la luna nueva, que sería al día siguiente. Esta festividad se llevaba cada mes y se observaba el cielo hasta que se diera la luna, y por ese motivo había cuando ya no hay luna, y hasta el momento en que se vean, por eso duraba 2 días, o podía durar hasta 3, hasta que ya era visible la luna nueva. Ahí David se tenía que sentar a comer con el rey, y Jonatán le permitiría que se fuera a esconder en el campo hasta la tarde del tercer día. Si Saúl preguntaba por él, él le diría que le había pedido permiso para ir a celebrar el sacrificio anual a Belén, que era su pueblo, y que se lo había permitido. La ansiedad que sentía David lo llevó a plantear un engaño para saber la verdad. Es una contradicción que refleja la pérdida de confianza en Dios, que comenzó cuando David dejó a Samuel, que era quien podía ponerlo en contacto con la palabra de Dios. Jonatán observaría la reacción del rey. Si decía, está bien, se haya ido su sacrificio, sabría que no había nada que temer. Pero si se enojaba, sabría que estaba determinado a hacer mal a David, porque con ese enojo mostraría su frustración, porque una vez más David, a que había a su alcance, una vez más se había escapado. Con motivo del pacto, Jonatán debía mostrar su fidelidad misericordiosa. Le pidió a Jonatán que lo matara ahí mismo si él era culpable del pecado, si había maldad en él. En el versículo 9, antes del pasaje, dice: Jonatán le respondió: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Entonces, aquí en el pasaje que leímos está lo que pasó después de eso. El problema del plan era que aunque Jonatán se enterara de las intenciones de Saúl, David no podía saberlo porque pues, seguramente Saúl estaría vigilando a Jonatán, sabía que David había encontrado gracia a sus ojos, sabía de la amistad, entonces estaría siguiendo, lo había mandado seguir para
que los llevara hacia donde estaba David escondido. Jonatán hablaría directamente con su padre durante el banquete de la luna nueva para investigar qué era lo que se proponía. Antes de eso, le había dado el beneficio de la duda, a pesar de lo que había pasado, de los intentos de Saúl de matar a David, como había jurado que no mataría a David, Jonatán creía todavía que cumpliría con ese juramento. La pregunta para investigar lo que en el corazón del rey era acerca de David, y lo que resultara se lo haría saber a David. Sabe que si su padre tiene malas intenciones contra David, eso significa que David debe irse. No puede permanecer al palacio, no puede regresar ni siquiera a su casa porque no estará seguro ahí. Entonces se lo diría para que pudiera irse pues en paz. Pero sin importar lo que él creía, hizo un juramento. Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Por ese juramento se compromete a hacerle saber a David lo que descubre, ya sea bueno para David o sea malo. El juramento va acompañado por una maldición sobre él mismo. Si no se conduce con una absoluta fidelidad a lo que se ha comprometido en ese pacto. Dice, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hiciere saber. Eso quiere decir que Jehová va a ver lo que él haga y así le haga a Jonatán, aún le añada, o sea, que lo castigue severamente si él no cumple. Y la frase, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, significa que Jonatán acepta a David como el próximo rey de Israel. Él no se opone ni lucha contra la soberanía de Dios. Por el contrario, la acepta y le da su bendición a David. Dice, que esté contigo, Jehová, como estuvo con mi padre. El tiempo del verbo que usa indica que entiende que antes Dios estuvo con Saúl. Esa presencia fue en el pasado. Pero por la desobediencia persistente de Saúl, se descalificó a sí mismo como rey. Entonces el Espíritu lo abandonó. La presencia del Espíritu es indispensable para que exista un gobierno piadoso. A Saúl, el Espíritu Santo lo abandonó, lo dejó, y entonces vino un espíritu maligno, un espíritu que ahora lo influenciaba y lo atormentaba. Por el contrario, David tiene el Espíritu Santo y es guiado por él. Por eso, David debe ser el rey y Saúl no. Pues la oración de Jonatán es para que el Señor esté siempre con David y esté Jehová contigo. Esa es una oración que necesitamos. Ese es lo que necesitamos. Solo se tiene éxito, solo somos victoriosos cuando el Señor está con nosotros y tenemos su presencia por medio de su Espíritu. Una de las promesas de Cristo es que nos enviaría el Espíritu. En Juan 15:26, el Evangelio de Juan 15:26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio
acerca de mí. Pues el Espíritu lo envía a Cristo. Y lo que necesitamos nosotros para que su Espíritu no sea afligido, no sea entristecido, es nuestra obediencia. Si desobedecemos, lo contristamos, lo apagamos, y entonces no vamos a poder tener la guía que necesitamos. El pacto que hizo Jonatán es opuesto a la sabiduría mundana. Él era el heredero al trono, y según el mundo, él debía sentarse en el trono y gobernar. Esa es la actitud de cada ser humano. Cada ser humano es el rey de su vida. Y él es, según él, es el que debe sentarse en el trono y gobernar. Todo debe ser de acuerdo a sus deseos y ambiciones. Incluso Dios no puede decirnos qué hacer. Nosotros somos los monarcas absolutos y decidimos lo que está bien y lo que está mal. Cada vez que pecamos, ponemos nuestra voluntad por encima de la de Dios. Nuestra desobediencia significa que somos nosotros los que nos gobernamos y no aceptamos el gobierno de Dios. No aceptamos sus leyes, no aceptamos su voluntad. Nuestra realidad es que actuamos como los soberanos de nuestra vida. Por eso pecamos. Y Jonatán está abdicando su trono a favor de David. Él ve que David es el Redentor, el Salvador, elegido por Dios, y él no va a luchar contra Dios. Al contrario, se somete gozosamente al plan de Dios. Si Jonatán fuera como su padre, como son la mayoría de los hombres, y mucho más los que están en una posición de poder y de autoridad, él mismo destruiría a David. Todo ser humano debe abdicar al trono de su vida a favor de Jesucristo. Eso es lo que es la conversión. Reconocerlo como Rey, como el Redentor, como el Salvador elegido por Dios. Todo hombre es como Jonatán, comprometiéndose en un pacto con David, o es como Saúl, queriendo destruir a David para seguir reinando él. En el tiempo de Cristo se unieron todos los poderosos para destruirlo. También ahora no es en una forma física, pero cada hombre quiere construir su propio reino, que es parte del reino del mundo, que está gobernado por el maligno. Hay una marcada diferencia entre un hombre que ama este mundo y un hombre que ama a Dios y a su reino. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas
que se supone que son buenas del mundo y que muchas veces no son buenas. Son un engaño para sacarnos del reino de Dios. Lo que Jonatán buscaba era el reino eterno de Dios por encima de su posición como heredero de Saúl. Él no quería privilegios ni los placeres del mundo que venía por la riqueza y el poder. Los deleites del mundo no eran la meta de alguien que había probado los manjares celestiales. Lo que a él le satisfacía era el pan que bajó del cielo. Jonatán estaba haciendo avanzar el reino de Dios. No le importaban las ganancias terrenales. Lo que él quiere es que se haga la voluntad de Dios, que Dios sea glorificado. Saúl aparentemente buscaba lo suyo, su bien, su gloria, pero en realidad estaba trabajando por el reino de Satanás. Solo estos dos reinos son reales y todo hombre trabaja a favor de uno o del otro. Jonatán, en lugar de obstaculizar o destruir al hombre que tomaría su lugar, ayuda al que según el pensamiento del mundo era su rival y enemigo. Trató a David con la misericordia leal de Dios. Es fiel al pacto. Por lo que al ser fiel y al servir al hombre de Dios, está sirviendo a Dios. Esa fidelidad al ungido de Dios, al enviado de Dios, es la fidelidad que Dios va a premiar en la eternidad. Dice Mateo 25, versículos 31 a 34, 40 y 45. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El versículo 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y el versículo 45, entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Esto habla de ese pacto dentro de la familia de Dios. O sea, hay una responsabilidad en el pacto. Dice el versículo 14: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David en la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Si harás misericordia de Jehová. Es el pacto de Jehová. Esta misericordia es esa benignidad
esa bondad eterna que viene de Dios. El cambio de una casa gobernante generalmente era por la vía violenta. En ese tiempo, cuando una nueva casa gobernante llegaba al poder, reemplazaba a otra, lo usual era que la nueva casa real matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real para evitar que en el futuro hubiera un reclamo y ellos hubiera una guerra para volver a tomar el trono. Jonatán no sabía lo que pasaría. Lo que sabe es que David sería el rey, porque eso era lo que Dios había revelado por medio del profeta Samuel, y esa era la voluntad de Dios. Dice, si Saúl quedaba con vida, era posible que un familiar o un consejero de David quisiera pues, eliminarlo por ver en él a un posible rival. También le preocupaba que un futuro descendiente suyo estuviera en peligro por ese motivo. Así como Jonatán había mostrado esa misericordia, esa bondad misericordiosa de Dios hacia David, llegaría el momento en que David sería rey y él entonces estaría en una posición de poder y debería recordar el amor con el que lo había tratado Jonatán para corresponder de la misma manera a Jonatán y a sus descendientes. Se le iba a poder dar lo que él recibió primero. Ese es el amor fraternal. Cristo, nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de Dios, nos amó primero. Por eso lo amamos y por eso debemos amar a los que Él ama, que también son nuestros hermanos. Dice 1 de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y dice Hebreos 13:1, dice, permanezca el amor fraternal. Entonces, Jonatán le pide misericordia a David para su casa. No apartarás tu misericordia de mi casa. Es esa misericordia del pacto, una benevolencia y un amor firme para sus descendientes para siempre, basado en el pacto de Dios. Tenemos un pacto como familia de Dios que tiene un alcance eterno. Si es verdad que estamos en Cristo, el amor para nuestros hermanos va más allá de los límites de nuestra vida terrenal. Debemos ser fieles al pacto en el que nos hemos comprometido para todo el tiempo de nuestro peregrinar en este mundo, porque el pacto continuará sin limitaciones de tiempo y espacio en el reino eterno. Si nos damos cuenta, apenas estamos empezando a mostrar ese amor misericordioso de pacto unos con otros. Y no hay otro lugar ni otra manera de hacerlo que en la iglesia de Cristo. Por eso estamos unidos como un cuerpo. Somos uno, unidos por ese pacto, por ese amor.
dice Jonatán, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Jonatán le dice a David que su casa, la casa de Jonatán, no pertenece a la de los enemigos de David. Él está actuando con sabiduría. Hace un pacto de paz con David antes de que David sea coronado rey. Cristo nos pidió calcular el costo de seguirlo. Seguir a David por parte de Jonatán implicaba un costo, abdicar a su trono, distanciarse de su padre. Para nosotros también hay un costo. Y no hay nada más sabio que hacer un pacto con él. Dice Cristo, Lucas 14, 31 y 32. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cristo va a regresar con sus ángeles y va a separar a los cabritos de las ovejas. Ese día, el día que Cristo regrese, se habrá acabado el tiempo. Ya no habrá oportunidad. Antes hay que buscar a Cristo. Antes hay que ir a Cristo. Si cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Esta es una frase que pide una maldición para los enemigos del rey designado por Dios. Y es propiamente una maldición sobre el rey Saúl, su padre. Saúl sería cortado de la tierra, sería quitado de la superficie de la tierra. Su oposición, aunque era contra David, al final de cuentas, y realmente era oposición a Dios. Esa oposición venía de un corazón desobediente. Saúl ilustra lo que sucede a los que rechazan al rey designado por Dios, al Redentor escogido, a Jesucristo. Los enemigos del rey ungido, los que deliberadamente lo desobedecen y se le oponen, serán separados de Dios, serán cortados de su presencia por toda la eternidad. No hay esperanza para una vida de desobediencia. Tenemos el pacto de Jonatán, dice el versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Jonatán reconoce y acepta que cualquiera que se oponga al reinado de David, incluido su padre, será reo del juicio de Dios. Porque Dios designó a David como el rey que él quiere sobre Israel. Jonatán vuelve a hacer un pacto con David. Reafirma su compromiso con la causa de David, poniendo a Dios como testigo. Nuevamente trae una maldición sobre cualquiera que se atreva a convertirse en enemigo del rey y redentor elegido por Dios. Dice: requiéralo Jehová
de la mano de los enemigos de David. Si Dios es fiel para demandar el rechazo de los enemigos de David y tomar venganza, ¿cuánta más ira habrá para aquellos que hacen de Cristo su enemigo? Toda desobediencia al mandato de arrepentirse y creer en Jesucristo, según el Evangelio de la Salvación, indica que se tiene un corazón que está puesto en enemistad abierta y clara contra Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sin embargo, la enemistad no tiene por qué continuar para siempre. Si hoy crees el Evangelio, poniendo tu confianza para salvación en Jesucristo, y te arrepientes de tu desobediencia al Rey, te arrepientes de tus pecados, dándoles la espalda, dejándolos atrás, serás libre de la maldición para los desobedientes. Puedes escapar de la ira y de la venganza de Dios. Dice el versículo 17, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Así que Jonatán hizo jurar a David. David también jura las promesas del pacto. El pacto era en los dos sentidos. El incumplimiento iba a ser requerido, iba a ser demandado por Dios. El pacto que dice aquí que hizo Jonatán describe el acto solemne de caminar entre las víctimas de un sacrificio que se hacía específicamente cuando se hacía un pacto, jurando así el cumplimiento, como cuando Dios hizo pacto con Abraham. Y en Génesis 15, versículos 17 y la primera parte del 18, y él dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando en una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ese pacto, como todos los pactos que hizo Dios, lo cumplió. Él lo cumplió. La palabra pacto significa literalmente cortar en pedazos. Recuerda la costumbre de partir en dos los animales del sacrificio y pasar en medio de ellos como un juramento solemne que se sellaba con el derramamiento de sangre. Jonatán sabía que David iba a reinar y le pidió que hiciera misericordia con su descendencia. Esa palabra que se usa como misericordia es una palabra de un significado más amplio que define el pacto de lealtad.
pacto de fidelidad, un juramento que David cumplió después de subir al trono. Así como David no se olvidó de su pacto con Jonatán, mucho menos se olvidó el hijo de David de su compromiso de extender su salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice en Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Eso se lo dice Dios al siervo sufriente, a Cristo. La base del pacto sería el amor. Esa palabra se repite ahí en el versículo. Igualmente Jesús dice en Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jonatán amaba a David como a sí mismo, y por ese amor le hace prometer a David que también caminará en fidelidad del pacto. Los pactos de Dios siempre se basan en ese gran atributo de Dios que es el amor. Dice Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando David llegara al trono, preservaría la vida de los descendientes de Jonatán, al mostrar una misericordia y un amor constantes a esos descendientes. En 2 de Samuel 9:1, 3, 6 y 7 dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? En el 3, el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien no haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. En los versículos 6 y 7 dice: vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Finalmente, Cristo se sentará en el trono eterno y nunca se olvidará del pacto que hizo con su pueblo, confirmado por la sangre que Él derramó en la cruz. Ese fue el sacrificio que confirma el pacto, el nuevo pacto que Cristo hizo con su pueblo. Él cumplió el castigo que ellos merecían. Él pagó por las demandas, por los requerimientos de incumplir el pacto. No hay manera que el pacto no se cumpla, porque nos amó con su amor de pacto. Vamos a orar. Amado Padre,
Te damos gracias por tu misericordia, por esa misericordia que nos has mostrado a través de toda nuestra vida. Misericordia que nos has mostrado en Cristo, al darnos a Cristo, al darnos ese pacto que tenemos con Él. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos guíes a encontrar a Cristo, a buscarlo, a ir a Él, porque es el único lugar donde podemos hallar refugio de los engaños del mundo, de las trampas del mundo, del engaño del mundo. Ayúdanos, Padre, sobre nosotros, haznos entender ese precioso evangelio que Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Que no haya nadie que no entienda la necesidad de ir a Cristo y que tú le des esa posibilidad de ir, Padre, que obres en cada persona aquí para salvación y que eso te dé solamente la gloria a ti. Lo pido en el nombre de Cristo.